¿Te imaginas encontrar 17 muñecas cada una en su propio ataúd? En 1836 en Edimburgo, este macabro hallazgo se convirtió en uno de los mayores misterios de la época. La imaginación popular rápidamente bautizó a las muñecas como un macabro tributo a los asesinatos de Burke y Hare. ¿Pero existía una conexión real? La identidad de su creador y el motivo detrás de su creación se perdieron en las sombras del tiempo. Bienvenidos. Mientras exploraban la ladera rocosa en busca de madrigueras de conejo, los chicos se toparon con una peculiar cavidad casi perfectamente circular, de unos 30 centímetros de diámetro y profundidad. En su interior, cuidadosamente resguardados por unas láminas de pizarra, yacían los pequeños ataúdes. Al principio, los muñecos de Burke y Hare, también conocidos como ataúdes liliputienses y ataúdes de hadas, no parecían tener nada de especial. Ni siquiera los niños que los encontraron se dieron cuenta de su valor. Supuestamente, los jóvenes se los lanzaron unos a otros y destruyeron aproximadamente la mitad de ellos. Solo 8 ataúdes sin abrir lograron bajar de la ladera, que se encontraba a unos 250 metros de altura y dominaba la ciudad de Edimburgo. El número de muñecas parecía ser un macabro reflejo de los cuerpos vendidos al Dr. Knox. Recuerda este nombre. La datación de las telas y los hilos sitúa su creación en los mismos años que los asesinatos, pero la identidad del creador y el motivo de su macabra colección siguen siendo un enigma. Según Charles Fort, quien fue un investigador estadounidense, un misterioso individuo había organizado las muñecas y sus ataúdes en 3 niveles dentro de la cueva. Como sugiere su nombre, las muñecas asesinas de Burke y Hare están relacionadas con los actos siniestros de 2 hombres, William Burke y William Hare. Ambos eran irlandeses que se conocieron en Escocia y se hicieron amigos íntimos en la década de 1820. Ambos trabajaron en el Canal de la Unión durante algunos años. Luego Burke se convirtió en zapatero y Hare aceptó trabajos agrícolas ocasionales. Burke se enamoró de una prostituta llamada Helen y ambos vivieron juntos. Alrededor de 1826, William Hare se mudó con una mujer llamada Maggie, inmediatamente después de que su esposo muriera repentinamente. Maggie y su difunto esposo eran dueños de una pensión destartalada en Tanner's Close, que ella y Hare continuaron administrando después del fallecimiento de su esposo. Ambos se llevaron una grata sorpresa, cuando uno de los huéspedes enfermó y murió mientras estaba con ellos. El muerto debía un alquiler atrasado que no había pagado antes de morir. Conscientes de que los anatomistas pagaban bien por los cadáveres, Burke y Hare robaron el cadáver de su ataúd antes del entierro. Reemplazaron el cuerpo con bolsas de corteza y vendieron su cuerpo sin vida al Dr. Knox por poco más de 7 libras, una cantidad considerable de dinero en efectivo en ese momento. Las recompensas económicas los llevaron a iniciar un negocio de asfixia a los inquilinos de la casa, para convertirlos en cadáveres vendibles. Su primera víctima nueva fue una mujer llamada Abigail. Le cobraron al Dr. Knox 10 libras que se convirtieron en su tarifa estándar. Tras agotar el suministro de cadáveres de los huéspedes de la casa, apuntaron más alto. Las tabernas de Edimburgo resultaron ser un coto de caza próspero. Los asesinos conspiradores encantaban a sus víctimas con licor y risas en el bar. Luego las obligaban a volver a casa, las asesinaban y enviaban los cadáveres al Dr. Knox. La mayoría de sus víctimas eran vagabundos y transeúntes. Sin embargo, William Burke y William Hare se estaban volviendo más audaces y descuidados. Al menos 2 de sus víctimas habían sido lugareños conocidos de la zona. El último asesinato, el que frustró la operación de la pareja, fue el de Margaret Docherty. Ocurrió cuando Burke encontró a la mujer irlandesa mendigando en la taberna. La trajo de vuelta a su casa bajo el pretexto de que tenía algún tipo de relación con ella. Cuando una pareja que compartía el apartamento con Burke llegaron en la mañana, descubrieron el cuerpo de Docherty metido en el colchón de paja y lo denunciaron a la policía. Mientras hacían su declaración, los asesinos colocaron el cadáver de Docherty en un baúl y se lo entregaron al Dr. Knox. ¿Pero por qué este mercado creciente? En ese tiempo, las facultades de medicina sufrían de escasez de cuerpos para realizar disecciones, por lo que solo podían emplearlos de criminales ejecutados. Sin embargo, las ejecuciones de delincuentes eran cada vez menos comunes. Para suplir esta carencia, los anatomistas empezaron a adquirir cadáveres de los llamados ladrones de cuerpos. La reputación de Edimburgo como sede de estudios médicos avanzados
dio lugar a una afluencia de estudiantes y a una creciente demanda de estudios anatómicos, incluso con la construcción de un teatro de anatomía con capacidad para 200 personas en 1764. Había estudiantes más que suficientes para llenar las clases de disección del Dr. Robert Knox en el Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo en la década de 1820. Su empresa tuvo tanto éxito que ofreció cursos 2 veces al día a unos 400 estudiantes que pagaban por ello. Además del asesinato, el robo de cadáveres se hizo popular. En varios cementerios había guardias de seguridad para detener a los sepultureros, conocidos como hombres de la resurrección. Otra medida de precaución contra los ladrones de cadáveres era una reja, llamada caja fuerte, instalada sobre las tumbas recientes. El Dr. Knox de la Universidad de Edimburgo confió en Burke y Hart para que le proporcionaran a su facultad de anatomía una gran cantidad de cadáveres frescos. Después de que la policía detuviera al dúo tras numerosas víctimas, Hart decidió colaborar y testificar a cambio de su libertad. Su testimonio resultó en una condena ejemplar para Burke. De manera curiosa, tras su ejecución, los anatomistas a quienes solía vender cuerpos recibieron el suyo sin costo alguno. Parte de su historia fue preservada, incluyendo una máscara de su rostro. En cuanto a Hart, su paradero final sigue siendo un misterio. En el juicio, el Dr. Knox afirmó que William Burke y William Hart le dijeron que habían comprado cadáveres de personas fallecidas que no habían sido reclamadas en pensiones. Sin embargo, muchas personas creyeron que él sabía lo que estaba sucediendo y simplemente hicieron la vista gorda. El esqueleto de Burke fue al Museo Anatómico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo, donde los estudiantes y el personal pueden verlos hoy. Además, una máscara mortuoria y un libro encuadernados con la piel de Burke se encuentran en el Museo del Salón de Cirujanos. Retomando las muñecas asesinas de Burke y Hart. Una de las teorías que hay sobre el tema es que uno de los asesinos pudo haber sentido tanta culpa por las víctimas que nunca tuvieron un funeral apropiado, que hizo ataúdes y les dio a las víctimas un entierro simbólico. Otros teorizan que representan a marineros perdidos en el mar, o que la magia celta o los rituales vudú eran su verdadero propósito. Aunque los científicos recogieron ADN del cuerpo de Burke, no pudieron obtener ADN de las muñecas y buscar una coincidencia. Mucha gente ha aceptado que las figuritas y sus ataúdes son auténticos. Sin embargo, hay quienes creen que se trata de un engaño. Ninguno de los niños dio testimonio de primera mano sobre ellas. ¿Qué pasó con las otras 9 muñecas? Cuando los niños se dieron cuenta de que la gente parecía interesada en los objetos de madera, ¿no habrían vuelto a buscar los restos de las otras figuritas en la ladera? El desconocimiento de la verdad añade una dimensión más al misterio. Según el Smithsonian, el maestro de la escuela de los niños adquirió el conjunto, luego lo llevó a su sociedad arqueológica y el conjunto sorprendió al grupo. Sorprendentemente terminó en manos de un joyero, que exhibió los objetos en su museo personal hasta que se jubiló. Posteriormente vendió el conjunto en una subasta por 4 libras alrededor de 1845. Los coleccionistas privados mantuvieron las muñecas asesinas de Burke y Hart durante el resto del siglo. En 1901, Christina Cooper donó el conjunto completo de 8 al Museo Nacional de Escocia en Edimburgo. Sin embargo, el misterio de las muñecas perdura. Afortunadamente, hoy en día los anatomistas y las universidades obtienen la mayoría de sus cadáveres de personas que no han sido reclamadas y de quienes han donado sus cuerpos a la ciencia. Pero durante el siglo XIX, el mercado de seres humanos provocó muchas muertes prematuras y les proporcionó una fortuna a los 2 irlandeses de Edimburgo. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Si eres amante del terror y lo paranormal, te invito a suscribirte a mi canal secundario Natstasel. Allí encontrarás todo tipo de videos relacionados con lo sobrenatural, misterios y sustos que te pondrán los pelos de punta.